principio yo iba a hablar de la contemplación, pero después me imaginé parado acá con esta luz y me agarró como un pánico de transitar el territorio de la charla motivacional o la autoayuda, o peor, sentirme un pastor que no soy, ¿no? Entonces decidí que no, el pánico me agarró porque la decisión la tomé 4 días antes del Pechacucha, ¿no? Y decidí básicamente que no, porque creo que la contemplación hace sentido en la complejidad y en la experiencia. Y no me sentía capaz de hacer reduccionismo en palabras, ¿no?, para hablar de eso. Así que decidí no hablar de la contemplación, sino a partir de la contemplación. Esa nube tiene forma de conejo, dijo el señor de corbata roja. Pero esa no era la forma que Satoshi buscaba. Esa nube tiene forma de elefante, le dijo la señora de vestido azul. Pero tampoco esa era la forma que Satoshi buscaba. Entonces Satoshi se quedó mirando el cielo, contemplando, tranquilo cuando todos se fueron, y finalmente la encontró, una nube con forma de nube. Hace unos años viajé a Suecia. Fue un viaje donde fue muy introspectivo, básicamente porque yo no hablaba nada de inglés, así que conecté solamente con un amigo con el que nos ayudamos mutuamente. Él me solía preguntar cuál es la diferencia entre ser y estar, porque lo usaba siempre mal. Y bueno, básicamente yo le di una respuesta, improvisé una respuesta, y ahí me di cuenta que yo lo sabía, pero no sabía por qué lo sabía. Pero eso lo que hizo, más allá de la anécdota, es hacer conciencia de que yo tenía el ser y el estar separados, ¿no? Que pila de veces mi yo era acá, pero yo estaba en otro lado. Y bueno, ahí entra el arte como un lugar, tratando de hacer que haya conciencia, ¿no? Conciencia del tiempo, porque ser sin estar me daba la sensación de estar un poco incompleto. Y bueno, básicamente la diaria, donde el tiempo se me propone como una variable basada en el deseo como proyección, ¿no? Y el recuerdo como mecanismo de anclaje, pila de veces me daba cuenta que estaba haciendo sin estar. Y ahí el arte volvió a cumplir una función importante, que era hacerme consciente frente al tiempo. Pero cambió el cuestionamiento. Ya no me pregunté más qué es el arte, sino por qué. ¿Por qué hago arte? Y básicamente el por qué hago arte encuentra ahí la respuesta. Encuentra la respuesta en tratar de hacer conciencia del ser y de estar juntos, ¿no? Y ahí entra la contemplación importante, no como un hecho pasivo, sino como un hecho activo, un hecho de toma de conciencia. Sacarle fotos a la gente de rojo es una alarmita, pi, 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 que la tengo presente todo el tiempo, cuando salgo, cuando camino, que me hace acordarme que estoy y que soy. Acerca de la sutil presencia de la razón, o acomodar las flores, las frutas, abajo de un árbol. Y cuando hablo de arte chiquito, ¿no? Del arte como un suceso vinculatorio entre yo y la realidad, o yo y un otro, o el otro y yo. Después el resultado puede pasar, morir o estar en un museo, pero lo que legitima el arte para mí es el suceso, ¿no? Ese es ese suceso. El museo, la institución puede legitimar el suceso, puede legitimar al artista, pero no legitima el arte, no al menos como yo lo quiero entender cerquita de mi vida. Pararnos, por ejemplo, vestidos bajo la ducha durante 5 minutos con mi hija Olivia. Preguntarme cuál es el sentido del cubo. Armarlo para volver a desarmarlo, para volver a armarlo, 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 para volver a desarmarlo, para volver a armarlo. Mirar una rayita dibujada con lápiz en la pared durante 16 horas. En un museo, o hacer 757 palitos en la servilleta del Sportman para regalársela a mi amigo Gerardo, o hacer una rayita con un sobrecito de azúcar acá. Y fue en otro viaje al Tíbet, donde sin entender comprendí. Y digo sin entender porque nuevamente no entendía la lengua y no entendía ni siquiera la cultura, pero pude comprender de forma muy vital esa relación que había entre cuerpo, espacio y tiempo. Y cómo a partir de eso yo sentía que ellos estaban siendo. Y eso comenzó a ser el aglutinante de una masa en donde todos mis haceres, ¿no? Las acciones cotidianas, la obra en un museo,
se fueron convirtiendo en una masa que hoy dio lugar a una investigación que yo llamo el movimiento concreto, ¿no? Y eso le dio lugar a una técnica que yo llamo inocua, que es una técnica corporal para el desarrollo de la conciencia lúdica, o sucesión de movimientos inútiles con un alto nivel de utilidad. Son movimientos que cuando los desarrollo, básicamente, experiencio la sensación de la relación entre el cuerpo, el espacio y el tiempo. Bueno, yo no tengo móvil, ¿no? Me voy a apurar, no tengo móvil, pero sí valoro altamente la capacidad de utilidad de ese aparatito. Yo no lo tengo porque le tengo un poco de temor a la necesidad que genera, básicamente, y a la ilusión de la multipresencia. Pero básicamente lo que me parece ese aparatito es que si bien propone la dislocación entre el estar y el ser, me parecía divertido generar algo que la puedo usar para todo lo contrario, y así surge este último proyecto que se llama Inocua App. Es una aplicación gratuita para mobile que se puede descargar y una vez descargada te permite parametrizar el rango horario, la cantidad de días a la semana que esté activa y la cantidad de veces por día que se te activa. Y es muy simple. Cuando está activa la llevas y con un ruidito te avisa y en cualquier momento de ese rango horario te dispara un movimiento inocuo tomándolo de una base de datos que te permite hacer sensación y experiencia del ejercicio de la conciencia lúdica. Estando y siendo. Gracias.